muchos, si no todos, habremos visto en los Juegos Olímpicos carreras de relevos que van corriendo y luego tienen, ¿no?, un testigo. Y claro, quien termina primeramente gana. Lo que pasa es que si se te cae el testigo, si vas como pasándolo y no se te sale muy bien, perdido porque no has pasado este testigo al próximo corredor. Y en la gracia de Dios podemos ver que la iglesia pasa de una generación a otra, la iglesia de Dios en general, porque Cristo venció la muerte y el pecado, y es asegurado que su iglesia está siendo construida. Y vemos entonces esta gracia de Dios en muchas diferentes iglesias locales, y a veces, desafortunadamente, hay luces en montañas o iglesias, por decirlo así, que dejan de brillar después de una generación. Pasaron cosas que hicieron que la iglesia no vio la próxima generación. A veces es por el orgullo de los mismos miembros que están más interesados en su cosa y entonces causa división, la iglesia explota y es muy lastimoso que no pase entonces la iglesia a la siguiente generación. Otras veces un líder se descalifica y causa perjuicios, daños. Otras veces pues la iglesia coge un giro en la falsa doctrina y la iglesia no continúa para la próxima generación. Es algo muy importante en la gran comisión que el Señor nos ha dado de hacer discípulos. Hay una parte que es muy importante y es la de asegurarse de que la iglesia pase de una generación a la otra. Es una parte crucial de la gran comisión. Y en esta mañana es lo que estamos viendo. Si me puedes ayudar ahí, gracias. Y estamos viendo la siguiente verdad, que para que la iglesia continúe, debemos pasar el testigo del evangelio a hombres calificados. Esa es una parte integral, una parte importante de varias piezas que son necesarias para que la iglesia pase de una generación a la otra. Estamos en segunda de Timoteo, epístola que Pablo escribe a Timoteo, segunda de Timoteo, y en este libro nos encontramos en una situación interesante, una situación pues de urgencia, podríamos decir. Hay un tono de mucha urgencia en segunda de Timoteo. Pablo está encarcelado, vemos esto en el 1:8, habla de su encarcelamiento, dice que es preso del Señor, está encarcelado. Pablo, además de esto, esta vez cree que ya próximamente va a ir a estar con el Señor Jesús. En el versículo 6 del capítulo 4 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo está al punto de morir, está en la cárcel y tiene a Timoteo, según entendemos, que está en Éfeso. Dejó a Timoteo en Éfeso. Podemos ver que Timoteo está en Éfeso. En primera de Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. Luego en segunda de Timoteo, en el 4:12 creo, sí, dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. Es como que Tíquico está en contacto con Timoteo. En fin, Timoteo está en Éfeso y Pablo le está dando unas enseñanzas para decirle: mira, antes de tú irte de ahí, tienes que asegurarte de que
arregles las cosas bien para que esta iglesia pueda continuar. Le está dando unas instrucciones así. Estamos viendo los versículos 1 y 2 de 2 de Timoteo 2. De 2 de Timoteo 2, 1 al 2 es el pasaje principal. Pero vamos a leer del capítulo 1, versículo 15, para dar un poco más de contexto, ¿vale? 2 de Timoteo 1, 15 al 2, 2. Dice así la palabra de Dios. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. En los versículos anteriores a 2 de Timoteo 2, 1 y 2, encontramos a una mayoría que han abandonado a Pablo. Se avergonzaron de sus cadenas, de sus prisiones, y a lo mejor para no padecer lo mismo, dijeron, bueno, yo me voy de aquí porque este cristianismo no me puede tampoco costar tanto. Abandonaron la fe por temor de pruebas que podían padecer. Entonces dice, todos aquí que están en Asia, en el versículo 15, pero entiendo que eso es una hipérbole, porque luego en el 16, Onesíforo y su casa pues se han quedado, y sabemos también de otros que se han quedado, por ejemplo, Timoteo y Lucas en el 4:11 se hace referencia a otros, pues muchos entonces han abandonado a Pablo, han desertado, y Pablo está preocupado por la iglesia en Éfeso y dice Timoteo, esto tiene que continuar para que no pase como el caso de, son nombres a lo mejor raros para nosotros, ¿no? Figelo y Hermógenes, pero para que no pase como el caso de ellos que han abandonado el Evangelio, y para que la iglesia entonces pueda continuar, hay algunas cosas esenciales que se tienen que hacer. La primera cosa que notamos en el pasaje, la vemos en el versículo 1. Versículo 1. Uy, creo que ahora funciona. Ahí. No podemos ser ministros fieles por nuestras propias fuerzas, necesitamos la gracia de Cristo. Ministro, o aquí un pastor, Timoteo, a ver, somos más que pastores aquí, ¿no? Eso se aplica para todos. Todos necesitamos la gracia de Cristo en nuestra vida, pero lo pongo así porque aquí se refiere de manera puntual a Timoteo. Tú pues, capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El tú pues, o sea, está continuando lo que el pensamiento del final del capítulo 1, ¿no? Habla de los que abandonaron, Onesíforo que se quedó fiel. Tú pues, o sea, para que la iglesia pueda continuar y que no deje, no se quede sin ver la próxima generación, tenemos algunas cosas muy importantes que tenemos que hacer. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este verbo es interesante, porque a lo mejor no se nota, pero es un imperativo pasivo. ¿Y qué es esto, un imperativo pasivo? Porque yo tengo que hacer algo, pero realmente dependo de alguien más, dependo del Señor y su obra en mí. Yo me tengo que esforzar, pero me esfuerzo en Cristo Jesús. Necesito la gracia de Cristo Jesús en mi vida para
pues poder andar en sus caminos, para poder caminar fielmente día tras día. En mis propios esfuerzos no puedo llegar. Necesito de la gracia de Cristo. Hay en Efesios 6:10 una frase muy similar, y en Efesios, pues 6:10, estamos hablando de la armadura del cristiano, que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, un imperativo pasivo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo es que uno se fortalece ahí? Bueno, vistiéndose de la armadura de nuestro Señor. Y no vaya a ir detallando la armadura, porque no es nuestro pasaje, pero hablamos de oración, fe, hablamos de tener la coraza de justicia, la verdad del Evangelio. Estamos en la palabra de Dios, estamos orando, estamos con fe en nuestro Señor Jesús, y así podemos avanzar por la obra que Él hace en nosotros. Es algo que no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Necesitamos la gracia de nuestro Señor para seguir avanzando día tras día. Eso es fundamental. Esto es lo primero que notamos aquí. Esfuérzate, ¿no?, en la gracia que es en Cristo Jesús. Habiendo recibido salvación, perdón de pecados, pues esfuérzate en esta gracia que el Señor te ha concedido. Continúa en sus caminos. La siguiente verdad que vemos en el pasaje, en el versículo 2, podemos resumirla de la siguiente manera, aunque no creo que sea mucho resumen, quizás tenga más palabras aquí que en el mismo versículo. Para ser fieles ministros del Evangelio, debemos pasar el testigo del Evangelio a hombres fieles. Resumiendo aquí el versículo, tenemos que pasar este testigo. Queremos que la iglesia en nuestra generación, aquí en Petrer, no se quede después de, los pastores actuales, David, yo. Esto no se tiene que quedar ahí. Cuando la iglesia tiene que continuar y seguir siendo una luz hasta que Cristo vuelva. Y es con este tono de urgencia que Pablo está diciendo estas cosas a Timoteo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué es lo que él ha oído? Lo que ha oído, entiendo que podemos ver esto por el contexto anterior. Habla de las sanas palabras en el versículo 13 del capítulo 1. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda bien el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, lo que está diciendo es guarda todas las enseñanzas, el Evangelio, las enseñanzas completas de la palabra de Dios que has recibido de mí. Y esta enseñanza pues fue ante muchos testigos. Timoteo entendía y sabía lo de lo cual Pablo hablaba. Él tenía que entonces tener y llevar de una generación a otra todo lo que él había oído ante muchos testigos. Y luego el pasaje dice, esto, todo el consejo de Dios, toda su palabra, encárgalo ¿a quién? A hombres fieles, que sean idóneos o aptos para enseñar también a otros. Entonces tenemos aquí, claro, de Timoteo a hombres fieles, y de hombres fieles a otros, ¿no? Entendemos que se necesita este ciclo o pasar el testigo de una generación a otra mediante hombres fieles. Y a ver, los hombres, no es que tengamos nada el pastor no tiene nada por su propia cuenta que merece ser reconocido. Es la gracia de Dios que obra en uno, en prepararlo y en ser usado a pesar de quién es. Pero, no obstante, Dios es lo que Él usa
una parte clave que él usa para que una iglesia pueda haber de una generación a la próxima generación. Esto encarga a hombres fieles. Cuando hablamos de hombres fieles, ¿qué os viene a la mente? Mi mente va directamente a primera de Timoteo 3, 1 al 7, también Tito 1, creo que es del 5 al 9. Lo fiel ahí es el carácter del hombre, ser calificado para ser pastor y luego poder enseñar también, que uno no solamente tiene que tener cierto carácter, sino que también tiene que poder enseñar las verdades de una generación a la próxima. Primera de Timoteo 3, 1 al 7 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, no sabemos si Timoteo tenía a hombres así todavía, pero él tenía que, o teniéndolos ahí, entonces encargarlos o prepararlos. Y esto ocurre solamente con tiempo, mucho estudio y mucho servir al Señor, que uno va desarrollándose y capacitándose para la obra del Señor. Si uno tiene un llamado al pastorado, pues tiene que ir capacitándose, tiene que ir sirviendo y así uno va calificándose para el servicio, porque Dios, algún autor dijo, Dios, como, creo que lo voy a decir mal, pero bueno, eh, tengo que pausar un poco y pensar. Dios capacita al llamado, entonces no es que uno ya esté capacitado antes de ser llamado, pero si Dios llama a uno, lo va preparando para ser llamado, para ser capacitado. Entonces, uno, si dice, bueno, yo quisiese servir al Señor de tal manera, pues ve capacitándote. No es que tengas que tener todo desde el principio. Y bueno, uno dice, pues muy bien, yo no voy a ser pastor, yo tampoco soy hombre, entonces, ¿qué más da? ¿Qué más da? Bueno, da mucho. Es muy importante, aunque uno no vaya a ser pastor, es parte de la palabra inspirada que nuestro Señor nos ha dado y tenemos que estar pendiente de esto. Dios quiere que de en medio de la iglesia salgan hombres capacitados, de en medio de la iglesia se vayan a comenzar otras iglesias. Y si uno no está enfocado en esto, pues no va a ocurrir. Tenemos que estar pendientes, tenemos que estar fomentando un ámbito en el cual pueda ir yendo, desarrollándose, preparando, capacitándose unos hombres para el ministerio. Y si uno dice, bueno, pues muy bien, vale, y no voy a ser pastor como quiera, pues ora para que Dios levante a unos hombres para una próxima generación. Es algo de bastante importancia, es algo necesario. Vemos un tono de urgencia aquí con Pablo y Timoteo. Y para las mujeres, pues tenemos otros papeles. Dios nos ha dado igual valor en su imagen, según vemos en Génesis 1, 26 al 27, y ha dado diferentes papeles. Y lo que encontramos en la
palabra de Dios en Tito 2, hay ministerios como enseñar a otras mujeres y también enseñar a los niños, por ejemplo, entre otros muchos ministerios. Entonces, quise compartir esto con vosotros porque, bueno, es parte del consejo de Dios, porque creo que es bueno que nos enfoquemos en estas verdades de la palabra para estar muy pendientes de ellas y que esto pueda formar parte de nuestra misión como iglesia, que estemos orando enfocados en esta gloriosa verdad de ver la iglesia de Dios pasar de una generación a la otra. Hay un comentarista, un teólogo muy conocido en los Estados Unidos, y dijo una frase que, bueno, quizás no tenga el mismo sonido en castellano que en inglés, pero dice, hay una generación que cree, hay una segunda generación que asume, y luego hay una tercera generación que deniega y rechaza el Evangelio. ¿Qué estamos diciendo ahí? No se puede ir asumiendo que todo esto va a ocurrir. Hay que creerlo, hay que estar muy involucrado, enfocado en ello, porque la verdad del Evangelio no, y de que nuestra iglesia pueda haber una próxima generación con salud, pues no va a ocurrir así. Va a ocurrir a medida que nosotros estemos pendientes de la palabra y pues de verdades, entre otras, como estas. Así que la semana pasada, ¿no? No la semana pasada, la última vez que yo prediqué, a Mateo 28 y la gran comisión de ir y hacer discípulos, enseñándoles a observar todo lo que el Señor ha mandado. Y este mandamiento aquí es muy clave en que, o para que la iglesia vea de una generación a otra. Es clave en la gran comisión. Y nos vale pues pensar y meditar en esta verdad de la palabra de Dios. Amén.